Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Mila y vos sos, Hola, yo soy Gabriela, mamá de Mila. y somos de Argentina y hacemos videos hablando en español un poquito más lento de lo normal para que adquieran el idioma. En el podcast de hoy volvemos a hacer un podcast que antes hacíamos, que no sé si recordás, pero teníamos un podcast temático que no filmamos hace como un año de ¿qué elegirías? ¿Te acordás? Vos me das opciones y yo elijo una de las opciones. Claro, y las discutimos. Está bueno. Lo extrañaba un poco. Discutimos, creo que por esas opciones, ¿no? Sí, hemos discutido claro, porque el concepto es discutir. ¿Vivir en la montaña o vivir en la playa? Creo que es muy obvia para vos. Para mí es obvia, pero total. Y para vos también. ¿Ah, sí? ¿Para mí sí? Sí, yo elijo la playa. Y vos también. Pero vos no elegís por mí. Bueno, pero lo que más le gusta a Cami es la playa, el No, mar. no me gusta necesariamente la playa. Me Bueno, gusta el El mar. mar. Es diferente. Bueno, te gusta la montaña, pero Cami, donde ve agua, Sí, la perdemos. pero también me gustan mucho las montañas. Bueno, yo es obvio que elijo playa. Sí, pero estás tratando de decir que yo también. A ella le gusta la playa. Me gusta el mar, la playa. Yo odio la arena, por ejemplo. Punto importante. Entonces a Cami le gusta el mar. Me gusta el mar, no me gusta la arena. Y, muy importante, a Martín, la persona con la que vivo, mi pareja, no le gusta la playa para nada. Así que sería territorio complicado. Claro, Cami estaría todo el día en el agua y no tendría relación con Martín. Martín estaría infeliz. Así que es complicado. Pero no sé si necesariamente Martín prefiera la montaña. Yo ahí no sé qué decir. ¿Le gusta la montaña? Le gusta estar adentro. Bueno, tal vez ve algún pajarito, Acércate el micrófono. algún animalito en la montaña, tal vez le guste más. Sí, igual en la playa también hay animales. Porque Martín tendría que ser un área con animales. Pero bueno, en el mar, en la playa encontrás adentro del agua peces. Es verdad, es verdad. Sí, pero es verdad que si tuviera que elegir rápido, sin pensarlo, sería playa. Claro, así como alguien te pregunta en el aire, ¿qué te gustaría? ¿Playa, montaña? Diríamos playa. Sí. La montaña es muy bonita de vacaciones, pero vivir en la montaña con las subidas y bajadas, el manejar, dicen que es muy difícil. Creo que es más complicado. A ver, es lindo como para unas vacaciones, recorrer, ver paisajes distintos. Está como divertido, como aventura, como Temporalmente. temporalmente. Ahora vivir y salir todos los días a la montaña, no sé, no me imagino. Yo sí. Es más, a vos te gusta mucho Corea y Corea es montañoso, me parece. Sí, yo sueño con conocer Corea y todos los videos que veo son en subida, bajada. Pero bueno, sería un viaje de turismo. ¿Preferís para vivir entonces un lugar como Busan, que es con Con playa, playa, con playa. Yo me gustaría vivir cerca de la playa. en la isla de Jeju, Ahí sí. no en la No hay montaña? montañas ahí, ¿no? No sé, la verdad. Es que no lo sé. Pero es una isla, así que hay agua. Hay agua.
Bueno, interesante. Pero en definitiva, la respuesta probablemente de mi lado es playa y de mi mamá 100%. Playa. Ok. Bueno, segunda pregunta. ¿No usar internet por un año o no mirar televisión nunca más? Y es una pregunta complicada porque, Sí, a ver, televisión no sé si se refiere a programas de la tele. Y yo miro muchos programas de la ustedes, tele, pero que son por internet. Entonces es como complicado. claro, porque ustedes miran Sí, televisión ven. en la televisión también. Claro, miramos programas de televisión como noticieros, programas de Reality, reality, películas que pasan en la televisión. también. Hay programas de farándula también que Es decir, hay programas que hay, de claro, hay controversias, de personas celebridades. hablando de gente famosa y te cuentan el día a día de sus vidas. Es como chusmerío. Esa es la palabra argentina. Es- Pero viste que la pregunta dice no usar internet por solo un año o no mirar televisión nunca más. Es decir, si sobrevivís el año sin internet, tenés las dos al final. Claro, a ver, para no usar internet No por... usar internet por solo un año o no mirar televisión nunca más, pero nunca tener que desconectarte de internet. Porque creo que como lo interesante de la pregunta es, bueno, por ejemplo, yo no miro televisión. Con Martín nunca pagamos televisión. Entonces creo que para mí sería fácil decir no mirar televisión nunca más, porque no puedo estar un año sin internet por mi trabajo, por mis hobbies, por literalmente todo. Bueno, pero si yo elijo no mirar televisión nunca más, todos los programas de televisión los puedo ver por internet. Todos. La mayoría. Creo que hoy en día está muy adaptado. Si sos una persona que sabe resolver, digamos que sabe encontrar por internet estos programas, podés ver por internet casi todo. Bueno, a ver, yo la televisión que tengo en mi habitación, no, no tengo TV, Claro, no tenés el cable. el cable, o sea, los programas de televisión yo los veo por internet, porque mi televisor de la pieza no contraté televisión, solo tengo televisión en el comedor. Y en la pieza miro por internet. A ver, hay veces que no encuentro todos los programas, pero la mayoría los encuentro por internet. Es verdad que, por ejemplo, hay muchos canales de televisión argentinos que, privados y públicos, transmiten en vivo en internet. Y no solo eso, sino que tienen como una versión especial para internet donde hay un streamer, como adaptan el formato. Y hablan. Hay un programa que me encanta acá de Argentina que es Gran Hermano. Y bueno, acá yo lo miro en la cocina, comedor, yo lo miro directamente de la tele. Pero Big Brother en inglés es el mismo formato. cuando me voy a acostar y lo quiero mirar, lo pongo por internet y está en YouTube. Es más, hablando de eso, es una excelente recomendación si quieren tener un montón de horas de contenido con controversias, con, no sé, con una temática divertida de reality bastante comprensible, es Gran Hermano, porque está disponible en YouTube y cuántas horas de contenido, Claro. ¿no? Y está el mismo programa que está en la tele, está en YouTube con los streamers que van comentando lo que pasa. Están como a un costadito y está el mismo programa
y hay relatores que te van contando lo que pasa en el programa. O sea, yo cuando me voy a la pieza lo pongo por YouTube y lo veo con los comentarios de los streamers. Exacto, exacto. Estamos mirando a la cámara equivocada. Creo Voy que a, sí. voy a sacar una foto para que se entienda lo que estamos viendo. Estoy filmando con 2 cámaras. Una es para capturar el audio del micrófono y la otra es la cámara oficial. Así que estamos como desviando la mirada todo el video. Así que ignoren eso. Es como un disclaimer, un aviso. Voy a tratar de mirar a la cámara. Yo también. Bueno, otra pregunta. ¿Verano o invierno? Verano. ¿En serio? Lo que pasa es que, a ver, soy una persona complicada. A ver, yo siempre amé el verano, pero amé el verano, a mí nunca me molestó el calor. Pero hace unos años, con la edad y la menopausia que Sí. nos llega a las mujeres, estoy sufriendo un poco más el calor. Entonces, hay momentos que tengo mucho calor, entonces no sé si quiero tanto el verano, o sea, quiero algo más intermedio. Yo siempre amé el verano, pero ahora lo estoy sufriendo un poquito, entonces prefiero como un clima más primavera. Pero la opción es verano o invierno, no es primavera, verano, invierno, otoño. Bueno, verano, Ok, en corta es verano. me gusta el verano. No, yo creo que me pueden ofrecer todas las estaciones y voy a elegir cualquiera que no sea verano. Especialmente invierno, porque a mí me gusta el invierno. Ahora estamos en invierno en Argentina y estoy disfrutando un montón, la verdad. Estar con ropa abrigada, con mi polar, con mi suéter, con un café calentito, no sé, todo es mejor para mí en invierno. Bueno, yo prefiero ropa fresca, no tener que salir y ponerme campera, pullover, bufanda. Yo prefiero el verano. Aparte, no sé, pero me gusta también el invierno y el mundial, porque el mundial de fútbol siempre pasa en invierno. El último no, pero ignoremos eso. A mí me gusta. Bueno, nos gustan estaciones distintas. Claramente. Ok, bueno, Bueno, pásame mi bandera, porque ella está con la remera de Argentina y yo no tengo nada. Acá tengo mi bandera. envolvete en la Me voy a patria. envolver con mi bandera. Mi mamá dijo, las dos somos patriotas, no es ella sola. Argentina. Así mejor. Continuamos. Creo que esta también es muy fácil. Para vos, para mí es difícil. No sé. ¿Café o mate? Mate. No, no hay otra opción. Más lo tenés al revés al micrófono. Perdón. Perdón. Bueno, entre mate y café. Me gusta el café. Sí, pero tomás yo café. tomo mate todo el día. El café, Claro, no todos los días. Todo el día. claro. Yo tomo mate. Desde la mañana hasta la tarde. Yo lo primero que hago a la mañana cuando me levanto es poner la pava a calentar para prepararme el mate. O sea, yo me levanto y es mate. Y después, a la media mañana, tal vez preparo otro mate. Y cuando meriendo, preparo otro mate. Y así son varias veces. Ahora, el café es eventualmente. Hoy vamos a ver el partido. Tal vez a la mitad. Claro, hoy hay partido de fútbol de Argentina. Entonces, tal vez cuando terminamos de comer y como va a ser medio tarde, tal vez tomamos un cafecito como para una infusión calentita y no sea mate. En esas ocasiones tomamos café. En Vos. reuniones. Bueno, a veces preparamos mate, pero por lo general es o un té o un café. Claro. Yo, por otro lado, no puedo empezar mi día sin café.
Yo tomo café todas las mañanas, tomo café a media mañana, tomo café después de comer. Tomo mucho café. Si estoy aburrida y no sé qué hacer, me preparo un café. Si tengo que trabajar y editar y no estoy motivada, me hago un café para motivarme. Estás tomando mucho café, Cami. Sí, igual estoy tomando también mucho café con leche, entonces no es tanta cafeína. Tomo café negro también, pero bueno, siento que el café con leche es mucho menos fuerte. Y eso es lo que me gusta del invierno, que puedo tomar café caliente, Café. una taza de café Sí, caliente. café. Y mate, la verdad que tomo con vos nada más. No sé, tengo momentos. Hay momentos donde tomo un montón de mate. Recuerdo que a principio de año tuve una fase que tomaba mucho té con leche. Como yo varío mi bebida caliente de preferencia, pero el café es el café para mí. Bueno, para mí es el mate. Depende del momento. Hubo un momento donde dejé como un año de tomar café. En ese momento quizás la respuesta era mate. Pero amo el mate. Y cuando estoy acá, como ni quiero tomar café, porque vos tomás mate y me acostumbro a tomar mate. Pero sí, ahora mismo, la verdad, mi mañana sin café suena un poco triste. Bueno, igual acá hay café todas las mañanas porque le hago a Fausto. O sea, si quisieras puedes tomar café. Sí, sin embargo, tomo mate. Igual yo le pregunto, ¿querés café o mate? Y me dice mate. Bueno, entonces tomamos mate juntas. Supongo que hay un problema. Como yo siento que el café es más simple, es más fácil de hacer. El mate ensucias más, es más complicado, en mi opinión. Y si lo haces vos, si alguien lo hace, yo tomo. No quiero hacerlo yo. Ya sé el secreto. A Cami le gusta que le ceben mate. Claro. Cebo el mate yo y toma Camila. Claro, no quiero prepararlo, básicamente. Pero sí, el café siento que es muy fácil. Más que con microondas. Más o menos. Sí, es fácil. ¿Ciudad o campo? Próxima pregunta. Ciudad. No lo tenés ni que pensar, no ¿no? tengo que pensar. A ver, el campo es como para un viaje, para desconectar alguna vez, pero no es un lugar para vivir, para mí. No, para mí también. Para mí la ciudad es práctico, uno sale, consigue todo lo que necesita. En cambio, en el campo no sé, uno no, Nunca tuvimos la experiencia de de vivir. vivir. Solo estuvimos de vacaciones en el campo de un amigo de mi papá, Y como por 3 días. claro, y Muy poca la- experiencia las de veces, campo. las veces que fuimos, teníamos que preparar lo que íbamos a comer, todo lo que llevábamos, porque no teníamos cerca nada. No, es más, también las personas que trabajaban en el campo mataban, cazaban, no sé, había un... Bueno, era un campo y criaban animales. Sí, no, Eh, no, yo no... entonces, bueno, Cami, la verdad, cada vez que íbamos lo padecía, Claro, era lo un sufría. terror para mí un Pero poco. bueno, es campo y si conocen cómo se manejan los campos, mucho es animales, crían animales. Claro. Y bueno, ese campo también. Sí. Pero bueno, Cami lo sufría, lo sufría. Claro, Pero porque bueno, había no siempre. animales para comer, Pero a ver, básicamente. no siempre pasaba lo mismo. Por lo general llevábamos comida, pero a veces eh, pasaba que traían para que nosotros comamos. Yo, Como un... igual, o sea, eso pasa cuando vas a un campo de otra persona, ¿no? Si fuera mi propio espacio, si yo viviera en el campo, obviamente no sería un espacio de ese estilo. Podría ser de agricultura, un campo Podría plantar de plantar. verduras. Pero bueno, este específicamente era de animales, tenía animales. Sí, que es muy común en Argentina también.
Pero sí, igual yo prefiero la ciudad. Incluso, o sea, suena muy bien. Siento que me pasa esto con el campo. Suena lindo, suena tranquilo, suena como muy ideal, pero siento que yo, que no tengo, no quiero ni preparar mate, en el campo tendría que hacer tantas actividades que no querría. No estaría cómoda. Claro, pues uno tiene que preparar o llevar mucha cantidad de productos porque uno no puede salir al supermercado, porque La no ciudad es hay. muy cómoda. Hay que ir a la ciudad a comprar todo lo que se necesita. No, y en el campo no es ni a la ciudad. Si estás capaz en un área rural, tenés que ir al pueblo más cercano y ver qué es lo que encontrás. Yo, no, necesito una vida cómoda. Perdón. Calculo que no debe llegar ni el delivery. Siento que, Claro, vos estás muy acostumbrada hasta al delivery de sí, comida, todo lo que claro. sea Uno fácil, viviendo en el campo no existe. no. Mm. Bueno, capaz estaría bueno por un tiempo para como entender cómo funcionan algunas cosas y qué sé yo, apreciar más lo cómodo que son las cosas en mi vida, pero no lo haría por siempre. Se puede hacer por un tiempo y es divertido. Ahora, no sé si para siempre. No. Se puede y uno desconecta, pero no para siempre. Y siento que esta, bueno, no es similar, pero en mi cabeza la temática es similar. Viajar por el mundo o tener la casa de tus sueños. Ay, no sé. Esta es Es difícil, difícil. porque todas las demás siento que ya teníamos una respuesta en la cabeza. Esta es difícil de verdad. Porque, a ver, son las dos cosas lindas. A ver, viajar por el mundo me parece súper lindo. Y tener la casa de tus sueños también, porque si estás en el lugar donde soñaste y si es la casa de tus sueños, debe tener todo lo que vos querés. Así que no sé, ¿puedo pasar? Elegí una. Si querés, puedo decir yo mis pensamientos y te doy tiempo a que lo pienses un poco más antes de elegir una. Yo puedo decir, a ver, yo no viajo mucho, entonces preferiría tener la casa de mis sueños, porque si no, Si me voy a quedar en si me voy casa. a quedar soñando con viajar y quedarme en la casa de mis sueños, me quedo en la casa de mis sueños. Yo. Sí, yo viajo un poco más, pero incluso, aunque yo viaje un poco más, ¿qué porcentaje de mi vida representa el viajar? Sigue siendo mínimo, sigue siendo como, no sé, el 2% anual. Es muy poco el tiempo que realmente estamos viajando y mi vida la voy a vivir en mi casa en su mayor parte. Entonces prefiero vivir, creo que prefiero vivir en una casa que esté súper cómoda, que todo funcione bien, que no sé, vivir bien en la casa soñada y bueno, ahorrar y viajar. Hacer hacer un esfuerzo para poder viajar. Pero sí, creo que las dos pensamos lo mismo. Es como, Es que es sí, lindo viajar porque, a ver, es lindo, pero uno vive todos los días su casa. la casa es el mayor porcentaje de tiempo. Viajar por el mundo, no sé, también siento que hay países que quiero ir y no es que necesariamente quiero ir a todos los países. Hay países que no tengo interés. Entonces esto es como, ok, ok, voy a conocer todos los países. No sé si quiero estar todo el año viajando. Prefiero tener una casa perfecta y elegir con mis ahorros a dónde quiero ir, si tiene sentido. Sí, tiene sentido. Creo que lo que mismo que dije yo, en otras palabras, Sí, estamos en la más o misma menos en la sintonía. misma sintonía, con distintas maneras de expresarlo. Exacto.
Y bueno, creo que esas fueron todas las preguntas de hoy. Hay una más, pero creo que es Ya la obvia para tuvimos, las pero dos. bueno, eso no- La voy a decir igual. ¿Leer libros o mirar películas? Yo mirar películas. Y todo el mundo sabe que yo soy súper fanática de las películas. Siempre hablo de películas en el canal. Y hasta preparé hace poco una clase grupal de temática película, Movie Club. Eh, y me encantan los libros, pero mirar películas para mí es como, es mi hobby, es la cosa que más me gusta en el mundo, las películas. A mí me encanta, a mí me encantan las películas, así que sí, ni lo pienso. Que a mí le encanta leer también. Yo no soy tan de la lectura, pero las películas sí. Sí, sí. Así que bueno, es como, ni iba a tener discusión Claro, esta, esta iba a ser así, directa. derechito la respuesta. Sí, pero bueno, estuvo divertido. Creo que este formato es súper entretenido de filmar, impredecible un poco y espero que también sea comprensible. Creo que es comprensible y estoy muy contenta de volver a filmarlo. ¿Vos te divertiste? Sí, me divierte y está bueno esto de Pensar, pensar, porque a veces hay que cuestionarse. cuestionarse, porque uno se cuestiona, ¿me gusta esto o me gusta lo otro? ¿Quiero hacer esto o quiero hacer lo otro? Entonces es como, Psicológico, hay algunas que no son precisas. la de las películas Películas, y el mate. el mate, pero hay algunas que uno duda un poquito. Sí, y esas son las mejores para mí. Pero bueno, si quieren pueden compartir en los comentarios sus respuestas y si quieren justificarse pueden probar de escribirlo en español o escríbanlo en inglés si no quieren escribir en español. Nos parece súper divertido leer estas respuestas que participen de la discusión. Y bueno, espero filmar otro video de este estilo pronto. Bueno, yo no tengo problema. Te acompaño en todo lo que vos quieras. Gracias, mami. Y eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chao.